Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que acabamos de escuchar del profeta Zacarías corresponde al contexto histórico ya del regreso de los que estaban en la cautividad en Babilonia, retornan al territorio de Palestina, aun cuando ya no son dueños de ese territorio, ya no existe la monarquía, viven, podríamos decir, profundamente adheridos a la ley de Dios. Surge propiamente el judaísmo y sabemos por el mismo contexto del profeta Ageo junto con Zacarías, pues es reconstruir no solamente el templo o las murallas de Jerusalén, sino reconstruir la paz interior, la nueva forma de relacionarse con Dios aún en esas circunstancias. Se abre un panorama impresionante conocido como el universalismo de la salvación. Los judíos caen en la cuenta que esa salvación que Dios ofrece pues no es exclusiva para ellos. Por eso esa imagen que acabamos de escuchar ahí en el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 23, dice que irán con algunos judíos, los jalarán del manto y les dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído decir que Dios está ahí con ustedes. Paganos, gentiles, en búsqueda de los judíos para encontrarse con Dios. Se abre ese panorama y queda esa perspectiva impresionante, ¿verdad? Dios quiere comunicar la salvación, pues, a todos. La resistencia sería no agarrar como este puente que Dios ha puesto en la historia de la humanidad a través del pueblo judío para que la salvación pues llegara precisamente a todos. Llama la atención también ahí en ese texto pues ese panorama que se vislumbra. ¿Qué ha pasado de muchos israelitas que habían estado en Babilonia? Se casaron con mujeres paganas. Entonces hay que hacer como una reconstrucción de la vida del pueblo de Dios, ir subsanando situaciones que ponían en riesgo precisamente la auténtica fe. Pero decíamos al principio, agarrados de la ley, agarrados de la palabra de nuestro Dios, podrá proseguir ese famoso resto fiel que se había mencionado hace algunos días, donde sigue el Señor sabiamente guiando la historia de salvación a través de aquel resto fiel, que han permanecido firmes en el seguimiento de nuestro Dios. Nos vamos al Evangelio y nos vamos a topar como el mismo Señor Jesús es consciente de que se acerca el día de su momento crucial, de hacer ofrenda de su vida en Jerusalén, y precisamente se encamina a Jerusalén como lugar en donde Él hará entrega, ofrenda, hostia viva de su ser
por la salvación de todos. Ya ven, vamos hacia Jerusalén, les va a decir allá en el capítulo 18 de Lucas, verso 31, y ahí se va a cumplir lo que los profetas escribieron o anunciaron acerca del Hijo del Hombre. Emprender ese camino hacia Jerusalén, en las circunstancias en las que estaba ahí Jesús, tenía que pasar por el territorio de Samaria. Sabemos por el contexto que hay divergencia, distancia, en cierta forma oposición entre samaritanos y judíos. Cuando tengan oportunidad y quieran conocer dónde está la raíz de ese conflicto entre judíos y samaritanos, váyanse al segundo libro de los Reyes, busquen el capítulo 17 y lean versículos 24 al 40. Ahí van a entender también lo que se da en ese diálogo de Jesús con aquella mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 9 de San Juan, ahí aparece algo interesante cuando Jesús le pide beber a aquella mujer y la mujer le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y hay una aclaración ahí en la Biblia: no hay trato entre judíos y samaritanos por una situación compleja que les decía esa cita de Segunda de Reyes, que se había suscitado ya. Llegó el momento en que llegaron a verse como encontronazos entre esos dos grupos. Pero aquí lo que llama la atención es cómo hay una resistencia a aceptar a Jesús en ese territorio. Cuando se enteran que va a Jerusalén, es interesante esta afirmación tan breve pero tan contundente. No quisieron recibir a Jesús. Detengámonos así en la vida ordinaria y que alguien explícitamente diga: yo no quiero recibir a Jesús. ¿Qué hay de fondo? No me interesa el enviado de Dios. No me importa aquel que se proclama luz del mundo. No me interesa que Él haya entregado su vida en la cruz. No me interesa que Él se haya quedado en la Eucaristía. No me importa si Él murió crucificado. No recibir a Cristo es rechazar el proyecto del Padre. ¿Qué dice ahí en Lucas 10:16? Quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces la actitud de aquellos samaritanos es muy terrible, porque prácticamente le están diciendo a Jesús: no nos interesa tu vida, no te queremos recibir. Se ha aferrado a una soberbia, un orgullo, podríamos decir, la actitud de aquellos samaritanos que siguen enganchados con aquellos conflictos del pasado y no quieren dar ese salto en reconocer a Cristo precisamente como el Mesías, como el Salvador. Eso es muy delicado, porque si lo aplicamos hoy en día, aun cuando no seamos samaritanos, pero muchas veces la actitud es de alguien que le dice al que ha enviado Dios Padre: no te necesito, no queremos que entres a nuestra familia, no te queremos en nuestro trabajo, nos estorbas, nos quietas. Y decíamos, es doloroso porque es cerrarnos al que es la vida. Tendríamos que pedirle al Señor que doblegue nuestra soberbia, nuestro orgullo, de consciente o inconscientemente hayamos puesto resistencia para recibirlo, para dejarlo que Él realmente guíe nuestra vida, nuestro corazón.